Es un placer compartir con ustedes esta hora de trabajo en Acción Popular y nos da mucho gusto saber que ustedes están ahí en sus hogares. El programa de hoy trataremos de llevarlo a la altura de los programas anteriores, dado el caso del compromiso que ustedes nos están poniendo con sus apoyos telefónicos y en las redes. El gobierno tuvo en el fin de semana pasado que salir al frente y aclarar algunas cosas, argumentar algunas cosas, unas dichas por funcionarios del propio gobierno y otras las dudas y las preguntas que causaron la salida a la escena, al ruedo público, de la precandidatura del presidente del Senado. Uno de los precandidatos del PLD, el señor Francisco Javier García, ministro de Turismo, acusaba a senadores de cancelar a dirigentes del PLD que simpatizaban con su proyecto presidencial. El señor vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, desmintió que se cancelara a nadie y apostilló o acotó el ministro administrativo de la presidencia diciendo que el gobierno no tenía apoyos para ninguno de los precandidatos al interno del PLD. Esos dos argumentos, si se ponen delante, son una buena coartada, una buena treta ética. Son solo una treta ética, una coartada ética, el hecho de que ellos desmientan los dos argumentos. Pero si se pone al final, si lo colocamos al final, será una consecuencia antiética de la indecencia y la aberración de un gobierno que permite que 30 meses antes de unas elecciones, funcionarios de su gobierno se dediquen a hacer precampaña para la presidencia de la República. Repito, si ponemos delante estos argumentos, tanto del ministro de la presidencia como del vocero del gobierno, es una buena coartada, es una buena excusa ética, pero no pasa de ser una excusa, una treta, un engaño, una demagogia, tanto de Roberto Rodríguez Marchena como de José Ramón Peralta. Es una irresponsabilidad de ellos salir a aclarar eso. Y si se lo ponemos después, o sea, si ellos quieren que sea un fundamento ético, tanto Roberto Rodríguez Marchena como José Ramón Peralta, lo que deben hacer es pedirle al presidente que cancele a Temo Muntá, que cancele a Francisco Javier García y que cancele a todo el que aspire o lance precandidaturas presidenciales y a Francisco Javier García, todo el que lance candidaturas presidenciales ostentando un cargo público. Así se hace, se le da fundamento ético a este hecho. Así se le da fundamento ético. Pero si lo colocamos después, el argumento es la consecuencia antiética de una irresponsabilidad del gobierno, permitir que funcionarios del gobierno estén participando en campaña política desde los cargos que ocupan. Parece ser que en el PLD la última palabra la tiene Leonel Fernández, pero que el único que la puede leer, esa última palabra de Leonel Fernández, es Danilo Medina. Parece que el presidente Fernández no sabe leer las palabras que él pudiera pronunciar. Porque él es que ha estado diciendo
que el PLD estará en el gobierno hasta 2044, hasta 2056. Esas palabras grandes. Pero parece que él no las sabe leer. Parece que el presidente Fernández no sabe leer las palabras que él mismo dice. Y que quien sí las sabe leer es Danilo Medina. Quien sí las sabe leer es Danilo Medina. Entonces, el país necesita de un gobierno que no se distraiga. Y esto es una gran distracción para la administración pública, porque estamos distrayendo fondos públicos, malgastando fondos públicos en la tosudez indecente de ministros aspirando a la presidencia y de ministros dedicándose a dar respuesta a los problemas que el propio partido en el poder está creando. No sé si entienden. Todos estos problemas que estamos teniendo con la administración pública los estamos teniendo porque es el propio partido, es el propio gobierno el que está produciendo estos ruidos, el que está produciendo estas distracciones. Y repito, parece que Leonel Fernández, el presidente de este partido, tiene la última palabra, pero también nos damos cuenta que el presidente Fernández es incapaz de leer sus propias palabras. Usaré unos segundos para cambiar de palabra. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Parece que el ministro de Defensa del país, a una pregunta que se le hizo, dijo que todo marchaba bien en la seguridad de la frontera. Eso lo dijo el ministro de Defensa a una pregunta de un periodista del periódico Hoy. Dice que afirma seguridad de la frontera va muy bien. Pero parece que esta información la recibió del conde Drácula, de Jairo el Escorpión o del papá de Tarzán. Parece que en un centro de espionaje fue que le sirvieron esa información al ministro de Defensa del país. Porque lo que estamos viendo en los últimos días en este país y en Puerto Rico desdice mucho de esta afirmación del ministro de Defensa del país. Y es verdad que la frontera está segura cuando en lo que va de año desde Puerto Rico se han deportado más de 300 haitianos procedentes de República Dominicana. Podemos decir que está segura la frontera. Brasileños, puertorriqueños, usando el territorio dominicano junto con haitianos para ir a Puerto Rico. Nosotros hemos tenido por años unos debates en este país. Hemos tenido unas discusiones sobre migraciones. Y aquí hay gente que dice que los haitianos migran de la misma manera que nosotros migramos, y no es verdad. No es verdad. Y parece que el mismo ministro de Defensa como que se está acomodando, y los jefes de la Marina y los jefes del Ejército y de la Aviación se están acomodando a los argumentos baladíes con relación a las migraciones.
nuestro país está confundiendo derechos individuales con derechos humanos. Y es peor, estamos colocando en el mismo renglón, en la misma línea, los derechos individuales de personas que violan leyes de países extranjeros, como es el caso de los haitianos ilegales, que violan esos derechos, personas con derechos individuales, violan las leyes nacionales para irse a Puerto Rico, violan las leyes de República Dominicana para tomar una yola e irse a Puerto Rico. Y a esa gente nosotros le estamos defendiendo derechos humanos. Oigan bien la paradoja. Estamos confundiendo derechos individuales de personas que transgreden nuestras propias leyes para ir a Puerto Rico. Y cuando esa gente que tiene derechos individuales, que nosotros los confundimos con derechos humanos, llegan a Puerto Rico, están afectando los derechos humanos colectivos de todos los dominicanos. Porque lo que se pone en entredicho en Puerto Rico no es la soberanía de los ciudadanos haitianos. Lo que se pone en entredicho en Puerto Rico es la soberanía de todo el colectivo de ciudadanos dominicanos que vivimos en esta parte de la isla. Y vuelvo a repetir, estamos confundiendo derechos individuales por encima de los derechos colectivos de la sociedad dominicana. Y por esto esta displicencia del ministro de las Fuerzas Armadas de este país. Esto es una displicencia. Aquí tenemos que hacer conciencia de lo que nos está pasando. Hemos actuado inteligentemente, o nos decimos que somos inteligentes como país, y que tenemos presidentes, ministros inteligentes. Lo que es difícil para esos ministros y para esos presidentes es actuar inteligentemente. Lo que se nos ha hecho difícil para estos políticos militares y para estos políticos civiles actuar inteligentemente. Ahí ha estado el problema. Son gente brillante, no ponemos en tela de juicio la capacidad de nadie, pero el problema es que no actúan inteligentemente. Porque aquí en este país es vulgar la forma en que aquí se está hablando de derechos humanos, confundiéndolo, suplantando derechos humanos por derechos individuales. Si Fernando Civilio coge una yola y se va a Puerto Rico y entra a Puerto Rico transgrediendo las leyes dominicanas, no tengo ningunos derechos humanos, tengo derechos individuales a un juicio justo, oral y contradictorio en Puerto Rico. Tengo derecho al debido proceso de ley. A eso es que tengo derecho. No puedo alegar derechos humanos cuando piso tierra ajena, violentando las leyes del aparato jurídico de ese país. Y aquí estamos permitiendo eso. Estamos permitiendo que el padre Serrano esté diciendo que aquí se está violando los derechos humanos de gente que ha entrado ilegalmente a este país. Cuando lo que estamos teniendo en tela de juicio son los derechos individuales de esas personas. El debido proceso de ley, lo que le corresponde individualmente. Y lo que estamos viendo con estas salidas incontroladas ya por el propio ejército, por la armada, por la marina de guerra, como le quieran llamar, porque ahora le cambian los nombres, le ponen nuevas taxonomías para seguir haciendo los mismos disparates.
Lo único que cambia es el disparate lo que hace es que cambia de nombre. Entonces, permitimos que esta gente que transgrede individualmente en nuestro país también puedan reclamar derechos humanos cuando nos están afectando colectivamente como nación. Porque el mero hecho de que 300 y tantos haitianos en lo que va de año hayan sido repatriados desde Puerto Rico hacia Haití implica un despropósito, implica una mala reputación para la seguridad hemisférica de nuestro país. Es la seguridad de nuestro país lo que se pone en tela de juicio cuando esta horda de haitianos está entrando a Puerto Rico desde suelo dominicano. Y eso nos está afectando a todos colectivamente. Todos los derechos humanos de todos los dominicanos son los que están en juego con esta perversidad del gobierno y de la sociedad haitiana. Y para eso tenemos que ponernos de pie. Para eso tenemos que ponernos de pie y exigirle a los militares de este país, exigirle al gobierno que asegure la frontera, que la asegure al precio que sea, que se asegure la frontera. Porque mañana, muy mal parados, pudiésemos estar a la hora de que haya que usar algún recurso contra nosotros. Ese sería uno de los argumentos para decir que somos un Estado ingobernable e ingobernado. Y se lo estamos diciendo al presidente de la República, que abra el ojo con este juego con Haití, que abra el ojo con este juego con las autoridades haitianas y este falso diálogo que se está llevando con las autoridades haitianas. Abran el ojo, porque una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Las actuaciones del gobierno haitiano con relación a nosotros en la realidad no es de confianza ni de buena fe. Lo estamos diciendo y se lo estamos advirtiendo. Y le decimos a esta población, a la población civil, que mucho cuidado con dejarse confundir con lo que es derechos humanos y lo que son derechos individuales. Porque los derechos individuales de muchos haitianos están afectando los derechos colectivos, los derechos humanos colectivos de los dominicanos. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Este titular tal vez sea una sorpresa para el gobierno, pero no para el país. Tal vez sea una sorpresa este titular para los alabarderos del gobierno que escriben en los medios de comunicación, diciéndole al país que todo aquí anda viento en popa y a toda vela. Nos damos cuenta que lo que este programa ha estado insistiendo en los últimos 3 o 4 meses con relación a los precios de los productos de primera necesidad y a los precios de muchos otros productos que no son de alimento, no es un juego, ni tampoco es un absurdo. Aquí hubo gente que escribió cuando los comerciantes hicieron la huelga por las impresoras y por el aumento del ITERI, burlándose de los comerciantes. Ellos se merecen eso y más, de que se burlen de ellos por inconstantes, porque no conocen siquiera sus derechos, que es lo peor del caso de los comerciantes dominicanos.
Pero yo quisiera saber, porque ellos son los culpables de estas alzas, yo quisiera saber qué respuesta cuando llamó chantaje y buscadores de permisos el señor ministro de Industria y Comercio y el señor presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, el señor Manuel Díez Cabral. ¿Qué respuesta le tiene al país? Le tienen al país estos señores. ¿Qué respuesta le tiene José Ramón Peralta? ¿Qué respuesta le tiene el señor Omar Benítez de la Junta Agroempresarial Dominicana? ¿Qué respuesta le tiene Luis Ramón Rodríguez, el ministro de Agricultura, a este titular? ¿Qué respuesta le tienen? ¿Qué le pueden decir al país estos pandilleros que están aquí, que son falsos comerciantes, asalariados? Ahí lo tienen, con Giovanni Leiva a la cabeza, que sí es un traficante de permisos y de contingentes del DERECAFTA, y que es un traficante de influencia del gobierno, en el gobierno, como funcionario público, asalariado. ¿Qué tienen que decirle estos comerciantes, esta pandilla de comerciantes asalariados del gobierno? ¿Qué tienen que decirle al país con relación a estas alzas de los productos de primera necesidad en este país? ¿Qué tienen que decirle estos descarados? Gente que dijo que los comerciantes que estaban exigiendo que no se subiera el ITEVI eran unos buscadores de permiso. Giovanni Leiva, que recibe contingente, un José Ramón Peralta que manipula, extorsiona con contingente y usa testaferros como Giovanni Leiva, y un grupo de comerciantes bandidos los usa como testaferros o como prestanombres para hacer los negocios particulares de José Ramón Peralta y de Luis Ramón Rodríguez y de Omar Benítez en la Junta Agroempresarial. ¿Qué tienen que decirle al país de estas alzas, de estos malditos abusos con la comida de la gente? ¿Qué tienen que decirle al país ustedes? Ustedes que se negaban a conversar con comerciantes antes que un titular como este saliera al público. O es que este otro titular, con el comercio en rojo, como se fue el comercio en el año 2013, ese otro titular, ¿qué tienen que decirle al país hoy? Ahí lo tienen. ¿Qué tienen que decirle al país? ¿Querían algo mejor? ¿Querían que el 2014 fuese mejor? Esto no es un asunto de buena voluntad. Esto es un asunto de acciones. Son acciones de gobierno las que están empobreciendo a las familias dominicanas y están descapitalizando a los empresarios en este país. Son las acciones del gobierno. Esto no viene de Marte, ni viene por la naturaleza, ni viene de Dios. Son acciones malvadas del gobierno las que están encareciéndole la vida a la población dominicana y las que están descapitalizando al comercio y a la industria nacional. Son estas acciones. Son todas estas complicidades de funcionarios públicos bandidos, que desde los cargos se dedican a hacer negocios para perjudicar a la mayoría de la población. ¿Saben qué significa estas alzas para un comerciante y para una familia? Más dinero para el comerciante para reponer inventario. Hay que buscar más capital para tener inventario nuevo. Pero para la familia, que no tiene dónde buscar capital, significa daño a su estado de vida. Es la vida de la gente la que se está poniendo en juego aquí en este país. Es la vida de las familias, es la existencia misma del ser humano. Un presidente que le está diciendo a la gente que quiere que la gente tenga dinero y quiere que la gente deje la pobreza. Es solo de boca.
Es solo el discurso. Son unos criminales. Es solo el discurso. Son unos abusadores. Eso es lo que tenemos como gobernantes. Verdaderos abusadores. Mientras pillos acceden al poder, acceden al gobierno, pillos acceden al gobierno para hacerse más ricos y comenzar a negociar y a especular con la comida de la gente. Se está diciendo a la gente que somos gente honesta, que somos éticos. ¿Éticos de dónde? ¿Dónde está la ética? Un fraude. Este gobierno es un fraude. Es un fraude democrático. Es un fraude fiscal este gobierno y un fraude impositivo. Eso es lo que tenemos como gobierno de Danilo Medina. Un fraude. Una estafa es Danilo Medina como presidente de la República. Una gran estafa. Busquen los precios de los combustibles. Busquen los precios de la medicina. Busquen los precios del dólar. En la realidad, vayan a la estructura de costos de los combustibles para que vean cuánta gente se está beneficiando de este abuso. Cuánta gente se está beneficiando con todos estos productos caros. Como gente ligada a Danilo Medina se está enriqueciendo con estos productos caros. Gente ligada al gobierno, manipulando los precios. Y tenemos que quedarnos callados. Tenemos que aceptarlo en nombre de la popularidad de Danilo Medina, la misma popularidad de Hitler, la misma popularidad de José Stalin y la misma popularidad de Trujillo, la popularidad de Napoleón, la de Robespierre, de Ceausescu, asesinos, de la gran popularidad de los asesinos, de los criminales, la popularidad de Fidel Castro, la popularidad de Maduro, la popularidad de los asesinos, de los criminales, es la que persigue Danilo Medina. Mientras este país tiene precios que ni en el 2012 los tenía, hoy estamos hablando de popularidad de un presidente. Mira, tenemos una prima cambiaria que no tiene ninguna justificación más que en otras cosas que tienen que ver con la manipulación de los mercados por parte de la banca, apoyado por Danilo Medina. Aquí a todos se nos vuelve la vida imposible. Vayan a ver esto que está inaugurando hoy en Santiago. Vayan a ver esta circunvalación en Santiago. Vayan a ver cuánto están pagando los peajes. Carros livianos, 155 pesos para cruzar. En un país pobre, cobrando 155 pesos de peaje. Y ni hablar del maldito peaje de Samaná, que monta 1,000 y pico, casi 2,000 pesos para cruzar. Y la popularidad de estos criminales, porque no se les puede llamar de otra manera, criminales. Vamos a darle a Chucky el abusador, porque es otro criminal, igual que este. Una producción de la industria cinematográfica nacional. Esto va dedicado a un hombre que no sabe tratar a las mujeres. Hoy me resulta difícil y no puedo comprender. Porque si te llamas hombre, a la mujer quieres ofender. Un ser sublime y frágil, el cual debemos proteger.
que con cariño y ternura el amor nos enseñó. Pero tu mente maquiavélica esto nunca asimiló. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Yo creo que es cosa de familia, esto viene de tu gen. Con el vampiro de maestro, ¿qué más tú puedes aprender? No te enseñaron cómo es esto de tratar a una mujer. Qué lástima que se te olvida que ella te dio el derecho de nacer. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Aunque entendiendo tu debilidad, de ti nada me ha de sorprender. Chucky, tú tienes que saber cómo se trata una mujer. Pues ni siquiera con el pétalo de una rosa se debe ofender. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Presumir sin valer es lo mismo que masticar sin comer, dice un aforismo español. Presumir sin valer es como masticar sin comer. Y de eso presume el Centro Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación, el famoso CESCA. Miren qué cosa tan bonita inauguró el presidente de la República para la seguridad de los aeropuertos con la donación del gobierno de Taiwán. Muy bien, sí, están vigilados todo el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto de Ligüero. Pero eso es presumir sin valer, que es igual que masticar sin comer. Esos agentes que ustedes están mirando aquí, su riesgo de vida es mayor hoy. No están hablando de seguridad de los aeropuertos, pero su riesgo de vida es mayor de esos agentes. ¿Saben por qué? Porque el problema aquí no es la seguridad, no son los equipos, como hoy inauguró, y el presidente se está dando golpes en el pecho como un gorila, satisfecho del 911. El problema es la policía. ¿Con qué un policía va a reaccionar? No es que usted tenga equipo. El problema es el humano. Pero señores, este país, con estos mismos equipos, en el puerto multimodal Caucedo, un oficial, un técnico iguales que estos, detectó a un oficial de la policía
asistiendo al turo del tiempo para el despacho de droga hacia España. Y ese joven fue asesinado y hasta hoy no ha sido investigada esa muerte. El señor Christopher de Aeronáutica Civil, el jefe de una unidad de esto mismo en Aeronáutica Civil, fue asesinado y hasta hoy no hay nadie detenido por eso. Es por eso que he usado el aforismo. Presumir sin valer. Presumir sin valer es igual que masticar sin comer. Esta gente está tomando puestos y cogiendo unas ínfulas por lo virtual, una fascinación por lo tecnológico. El problema no es lo tecnológico. La informática no distingue entre las verdades de hecho y las verdades de derecho. Quien distingue eso es la inteligencia humana. Y aquí lo que tenemos en el gobierno, lo que tenemos en la autoridad por años, es inteligencia fracasada. Lo que tenemos es inteligencia militar fracasada, inteligencia política fracasada, inteligencia civil fracasada, inteligencia democrática fracasada, a nivel de seguridad pública y de seguridad internacional. Gracias a Dios que países como Colombia, Inglaterra, se están acercando a la policía, a esa misma policía que pretende desacreditar Domínguez Brito. Organismos de investigación de Colombia y de Inglaterra han decidido, a través del embajador de Colombia y el embajador inglés en el país, arrimarle el hombro a la policía para dotarla de inteligencia, de conocimiento, de información sobre los procesos y procedimientos investigativos y de investigación y de innovación en la investigación. Pero ¿dónde está la inteligencia? La que tiene el control del comportamiento de los funcionarios que tienen que ver con la seguridad. ¿Dónde está eso, señores jefes? Pues si ustedes piensan que con 7,000 pesos de sueldo, con 8,000 pesos de sueldo, y con seguros de vida malos, y con seguros familiares de salud malos, y con riesgos laborales encubiertos, ustedes van a tener excelencia y buena respuesta con esa gente. ¡Ay, qué bonito! Los equipos. ¿Y esa gente con qué come? ¿Cómo resuelve su vida? Y cuando tiene que detectar cualquier anomalía en un aeropuerto, ¿con qué le pagan? Asesinándolo los mismos jefes de ellos. Como es el caso del joven del puerto multimodal Caucedo. Como es ese caso, y como es el caso del señor Christopher en Aeronáutica Civil. ¿Qué va a pasar con eso? Y con equipo solamente, presumen sin valer, están presumiendo de lo que no son estos militares, estos jefes militares están presumiendo de lo que no son, y le publican al país esto, y la gente se lo cree. Publican esta vaina, publican este disparate, y la gente se lo cree. ¿Dónde está la atención a la gente que va a determinar la verdad de hecho y la verdad de derecho? ¿Quién va a diferenciar la verdad de un hecho y la verdad de derecho en cualquier violación a él? ¿Dónde está eso? Convenzan al país que tienen un personal consciente, confiado en ustedes, porque lo primero que dudan estos militares es de su propio jefe y de sus jefes políticos. Es lo primero que dudan. Nunca olvidaré
Nunca olvidaré una hija de un secretario de la Fuerza Armada en el aeropuerto de las Américas, en el Salón de Embajadores, con un bolso lleno, con un contrabando de joyas. Y nadie la llevó a la justicia. Un jefe de las Fuerzas Armadas, su hija con un contrabando de joyas desde España, y nadie la llevó a las Fuerzas Armadas, a la cárcel, y nadie la investigó. Eso pasó en este país. Cambiaré de tema para que la gente deje de jalarse las greñas. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Alardeaban de su bonanza y de sus grandes éxitos el Banco de Reserva en sus utilidades. Aquí lo tienen. El Banco de Reserva habla de sus utilidades de miles de millones de pesos y alardeaba el Banco Central de los cientos de miles de millones de pesos del comportamiento de los préstamos en la banca dominicana en el año 2013. Pero las calificadoras Fitch y Moody se encargaban de tumbarle los argumentos al Banco de Reserva y ahora nosotros le vamos a contestar al Banco Central con relación a los préstamos. El Banco de Reservas, con un lastre político y un lastre electoral tan malvado, se atreve a hablar en este país de bienestar. Señores, guarden las normas, guarden las formas, guarden los escrúpulos, tengan escrúpulos, aunque hay un amigo mío que dice que los escrúpulos a nadie le salen en un análisis, que le salen triglicéridos, le sale hemoglobina, sale eso, pero escrúpulos no salen en un análisis. Tengan los escrúpulos, guarden las formas y las normas de prudencia, sean prudentes, que este país no es verdad que está bien. El Banco Central habla de un comportamiento de los préstamos durante el 2013 en la banca privada. Señores, díganle al país cuánto es la deuda privada de la banca y de la industria de esta nación. Si ustedes quieren que Acción Popular les crea lo que ustedes están diciendo, tengan como fundamento aclararle al país cuánto es la banca, cuánto es la deuda que tienen esos bancos privados y que tiene la industria dominicana con el exterior. ¿Cuánto es la deuda en dólares y cuánto es la deuda en euros? ¿Y cuánto es la deuda en moneda brasileña que tiene la banca dominicana y la industria dominicana? ¿Cuánto monta esa deuda? Porque sabemos que la deuda pública suma más de 30,000 millones de pesos. Pero la deuda privada, esa misma que hizo fracasar a Hipólito Mejía en el año 2003, esa misma que tiene la prima del dólar, que está presionando la prima del dólar hoy. Un periódico de un ex banquero la semana pasada me dio un buen indicio. Más que este anuncio, que lo trataré más adelante, o de un otro programa, más que un buen anuncio, fue para mí un buen indicio. Para el banquero dueño del periódico, el ex banquero dueño de su periódico,
fue un buen anuncio. Para mí, para nosotros en Acción Popular, fue un buen indicio. ¿Por qué? Porque se publicó que el negocio eléctrico era tan bueno que soportaba un préstamo de 800 millones de pesos. Que era tan rentable el robo eléctrico que permitía, aguantaba, así mismo lo usó, aguantaba un préstamo de 800 millones de pesos. Y por ahí comencé a ahogar. Unos bonos que emitió AES, unos bonos que emitió Ejezaina, también me llamaron la atención. ¿Cuánto es la deuda de las empresas privadas de este país? ¿Cuánto es la deuda de Odebrecht? ¿Cuánto es la deuda del Grupo Estrella en el exterior? ¿Cuánto es la deuda del Grupo Félix García? ¿Cuánto es la deuda en el exterior del Grupo Hasuri? Dígale al país eso, para saber por qué la prima de cambio, la tasa de cambio hoy anda por 44, 42, 44, 50, 44, 60 por un dólar. Díganle al país eso. Y no me digan que el país tiene un buen desenvolvimiento en los préstamos nacionales. Porque esos préstamos, hay 200.000 del gobierno en esta friolera de préstamos que está ufanándose el Banco Central. Hay 200.000 millones que le tomó el gobierno en el año 2013 a la banca privada. Y eso no es óbice. Dígale al país cuánto es la deuda de esta banca privada y cuánto es la deuda de esta industria privada nacional en el exterior. Hablemos de eso para que sepamos por qué tenemos a una embajadora banquera en Francia. Para que este país sepa por qué la esposa de un banco, de un dueño de banco, es embajador de la República Dominicana en Francia. Y cómo es la deuda de este banco en euros en Europa. Aclaren eso. Díganle al país eso. Díganle al país eso, para tranquilidad del dólar y tranquilidad de Acción Popular. Nosotros no tenemos dólares ni tenemos euros, somos gente pobre que vivimos de lo que contribuyen ustedes. Y hacemos este programa con lo que ustedes contribuyen. Gracias a Dios. No necesitamos que nos anuncie un banco, ni que nos anuncie el gobierno, ni lo queremos. Le decimos eso. Dígale al país qué está pasando con la deuda privada en este país. La misma que dañó considerablemente el gobierno de Hipólito, y por el mal manejo que le dio Hipólito a ese daño que le hizo la banca privada y la deuda privada, se dañó medio país en el año 2003. Y eso es lo que estamos previniendo hoy. Eso es lo que estamos anticipando hoy en este país. Usaré unos segundos para entrar en el último tema de este programa. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. A veces me digo, o nos decimos, que la vicepresidenta de la República camina en medio de un campo de fuerzas políticas mal encauzado. A veces
yo siento hasta pena por la vicepresidenta de la República. Porque yo me digo, ¿dónde está el centro, dónde está el eje de sus fuerzas políticas, de su campo político, su campo de acción política, su campo de acción personal? Me provoca muchos sobresaltos y desmadres, inclusive emocionales, me provoca. Porque a veces digo, y esta señora es inteligente, o sea, que actúe como una vicepresidenta, o sea, y que actúe como una política, una persona que dice ella que es política. O sea, ¿dónde está el campo de fuerzas políticos de la vicepresidencia? Me luce como desaforado, como que hoy una cosa, mañana otra. Ella no tiene claridad en sus objetivos, ni en sus fines, ni en sus metas, ni en sus medios. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde le sale a la vicepresidenta hablar en este país de un código de familia donde la novedad, oigan bien cuál es la novedad, que un hombre lleve el apellido de su esposa? Familia, vicepresidenta. Vicepresidenta, el problema, la demanda que tiene la familia dominicana es un problema de semántica, un problema de reparación civil. Que yo sea de el apellido de mi esposa. Eso es. Esa es la demanda que tiene la familia dominicana. ¿A usted no le preocupa que en 65 días en este país haya 101 suicidios? Por ejemplo, ¿a usted no le preocupa que en este país, en 65 días del año, se hayan producido 101 suicidios, que el fin de semana se ahorcaron 3 personas en este país? Y eso es familia. Eso es familia pura y dura. Esos son golpes, dolores para familias, vicepresidenta. Nosotros hemos estado con este tema por 8 meses, llamando la atención, porque estas son cifras que están debajo de la yagua, debajo de la alfombra de este país, de todo este bienestar, mientras se está quebrando la estructura emocional de los dominicanos. Los dominicanos están perdiendo la esperanza y no tienen deseo siquiera de vivir. Entienden que la muerte es mejor que estar vivo. Eso es lo que estamos viviendo en este país. Y mire con la displicencia, con el descaro que la vicepresidenta viene a presentar un proyecto, un código de familia, donde el problema sea que si el hombre lleva el apellido de la mujer o no. Señores, ¿qué está pasando con la política? ¿Dónde está la seriedad? Es más que un baile. Es más que estar privando en Shakira, una mujer de 50 y pico de años. Es más de que ella se quiera creer Shakira. Es más que eso, la política. La política es nobleza. Es compasión. ¿Dónde está la sensibilidad de este gobierno con un tema como este de los suicidios? ¿Dónde está la reacción de salud pública de las instituciones del Estado con esto? ¿Dónde está el sector privado de este país? Un país que está gastando miles y miles de millones de pesos en publicidad para ron, cerveza y para todo lo que se entiende y para el engaño de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones. Y no aparece un tercio, no aparece un treintavo, 1/30 para dedicarlo a la publicidad para que la gente pueda entender que la vida es importante. Y estamos publicitando ron, estamos publicitando de todo. Y exhibiendo un boato y una ostentación pública, prendas increíbles en mequetrefes, funcionarios y funcionarias de este país.
y no hay quien piense en cómo se está destruyendo, cómo se está rompiendo la estructura emocional de las familias dominicanas con esta plaga de suicidios que estamos viviendo en República Dominicana. Es ya a todos los niveles. 101 suicidios, señores, en 65 días. Y estamos diciendo que este es un país alegre. Un país alegre no tiene esta nota. Este es un país con un tremendo problema emocional. Aquí hay una angustia grande y no la queremos reconocer. Aquí hay una gran angustia. Esa violencia que estamos viviendo es fruto de eso. Y a esta señora no le importa esto. Y ella, que es cabeza de una familia, viene con esto, con esta trivialidad. Un país que acusa a la familia, un desarraigo tan grande. Aquí no hay familias rotas, aquí hay un desarraigo familiar. Las familias están perdiendo sus patrimonios en este país. Están perdiendo hasta su vida física. La está perdiendo la familia dominicana. Su existencia física, su existencia cultural de familia aquí se está perdiendo. Y esta señora viene a hablar de apellido. Es con apellido que vamos a resolver el daño físico que tiene la familia dominicana. Con un embajador jugando aquí con los gays, como si eso fuera una normalidad. La desintegración, la degradación física de la familia. Y vamos a dejar pasar esto. ¿Y esto qué? Esto es lo que este país merece de una vicepresidenta. Esta es la gran razón de ser de la familia dominicana. Un apellido. Y esta degradación física del espacio físico de la familia, del espacio personal de la familia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Con esta degradación moral que tiene la familia dominicana. Nos veremos mañana. Y quédense con Rafael de León y la voz del pueblo.